Mañana es 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de todos los presos. Mañana será fiesta. Se disputará un campeonato de fútbol entre los penados y los preventivos. En la calle vendrán un cantautor comprometido, un grupo de rock alternativo y una compañía de teatro independiente. El año pasado vino también una poetisa que escribía versos sobre la libertad. Aquellas eran sus primeras horas dentro de una cárcel. Mañana es 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de todos los presos. Mañana será fiesta. ¿Puedes saber qué es lo que celebraremos? ¿De estar presos, quizás? Además se llama humillación. El funcionario, un cacho de carne con ojos y mangas de camisa, dice: todas las cosas de metal que tengas, sáquelas y déjalas sobre esa mesa. Luego, mi abuela, apoyándose en su muleta, pasa por el detector de metales y el detector emite una serie de pitidos. A lo mejor es la muleta, dice mi madre. ¿Voy a andar sin ella? Bueno, sí, pero no querrá que se la dé a usted y que vuelva a pasar. Y mi abuela, su largo pelo blanco recogido en un moño por detrás de la cabeza, un pañuelo negro cubriéndola, hace lo que le ordenan y, aun cojeando, consigue que el detector quite otra vez. A ver, quítese ese pañuelo. Mi abuela obedece. Seguro que son esas horquillas, así que hágame el favor de soltarse el pelo. Mi madre explota. ¿Pero no se le cae a usted en la cara de vergüenza al hacer que una persona tan mayor tenga que pasar por todo esto para ver a su nieto? Pero ya mi abuela, con su vestido gris, está pasando de nuevo por el detector de metales con idéntico resultado que las dos veces anteriores. Y el boqueras, un cacho de carne, dice: quítese el vestido, si quiere puede doblarlo y colgarlo del respaldo de esa silla de ahí. Mi madre está tan indignada que no le salen ni las palabras. Y mi abuela, cojeando, despeinada, en enaguas, consigue cruzar al otro lado del detector sin ser delatada. Ahora ella puede vestirse y pasar al locutorio. No tiene usted perdón de Dios, le dice mi madre. Y mi abuela, al ir a ponerse el vestido, ha encontrado en un bolsillo una moneda suelta, se acerca al boqui y le dice: perdón, señor, ¿sería esto lo que sonaba? Y le pone delante de los ojos, a modo de espejo en miniatura, una peseta con la cara de Franco. Gracias.